Semanario Local presenta Contrarreloj, una entrevista virtual. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Contrarreloj en la ciudad de Osorno, un programa multimedial que desarrollamos junto a Bernardo Candia Enríquez a fin de poder contactarnos o conectarnos con ustedes a través de las redes sociales a fin de presentar temas o plantear temas que se discutan de una forma amena, agradable, disonante con la realidad televisiva que hoy día está planteando una serie de proyectos comunicacionales que son más que proyectos comunicacionales, son agresiones concertadas para uno y otro lado y que dista mucho de lo que representa un Estado de Derecho republicano, democrático, participativo, que busca mejorar las condiciones de la discusión pública en Chile y cuyo objetivo nosotros hemos adoptado como bandera o intentamos adoptar como bandera para mantenerlo a usted informado de la contingencia con una óptica bien particular, la de Bernardo Candia y la de Claudio Ojeda. Bernardo, un gusto. Hola, buenas tardes, Claudio. Un gusto nuevamente estar hoy día con un día bastante bonito, para ser sincero, un paisaje maravilloso en el sur de Chile, aquí en el edificio Biller, en Restaurant Queros, que nos ha facilitado su lugar durante ya casi 40 programas, si yo no mal recuerdo, y lo importante es que la gente pueda ver estos videos y esta conversación que les permita tener un más antecedente para hacerse su propia opinión. Nosotros no pretendemos decirle qué es lo que tiene que opinar, sino básicamente entregar elementos de juicio que les permitan hacerse su propia opinión. Y como siempre, pues, Claudio, partimos con nuestros textos, que son ya un clásico de los programas. Y que tienen muy buena aceptación. Sí. Hoy día traje uno de Hans-Georg Gadamer, este es un filósofo alemán, y tiene muchos textos, pero este texto da cuenta un poco de lo que es el mito y la razón, es decir, el conflicto que se da entre la ilustración, que se supone que adopta el método científico para desarrollar las ciencias tanto físicas y humanas, y lo que es el mito, más bien el relato, las creencias, la cultura, y cómo eso se confronta, el subjetivismo y la subjetividad, entre comillas, de tal forma de que es un libro altamente recomendable, muy adecuado para estos tiempos en donde aparentemente estamos en presencia de mucho racionalismo y poco de cultura o de leyenda o de mito. El hombre sensitivo, el hombre sensorial, aquel que vive por los sentidos más que por la razón. El otro es un libro muy coyuntural, que yo lo voy a recomendar, que tiene que ver con la Constitución y los límites del poder. Cómo instalar una democracia fuerte y eficaz. Esto da, yo diría, paso a lo que ha estado en discusión hoy día públicamente a través del artículo o los artículos que quieren modificar a la actual Constitución que nos rige. Y que, saltándose el proceso constitucional, se ha dicho. Claro, y lo más grave, que son 240 días lo que se plantean, como para que el Congreso no tome razón o no tome conocimiento de qué es lo que está pasando en el país. Bueno, este libro de General Rodríguez da cuenta precisamente de los límites que debe tener el poder y, yo diría, los equilibrios que este mismo tiene que tener en los tres poderes clásicos, que es el poder judicial, el poder legislativo y al poder ejecutivo. Otro libro que me parece muy atingente es de Eric Sadin. Este autor ya lo hemos visto acá, La inteligencia artificial o el desafío del siglo XXI. Por lo tanto, es un libro muy coyuntural, muy adecuado a los actuales tiempos, en donde la inteligencia artificial está tomando mucho protagonismo, pero es importante hacer presente que lo central, a mi juicio, es el ser humano. Es decir, es el ser humano lo que tiene que estar en el centro del quehacer cotidiano, y por lo tanto la inteligencia artificial no debe ser más que una herramienta de trabajo para el ser humano. Este libro es muy coyuntural y muy recomendado, y dado que en tu búsqueda, Claudio, traje un librito de un
a mí me encanta, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Este es un libro de un autor que desarrolló ello se llama algo así como un procedimiento que te permite la psicoterapia para atender casos obviamente complejos, y él es un hombre que estuvo preso en los campos de concentración, y ahí él cómo pudo salvar esa situación muy terrible, dolorosa, de sufrimiento, buscándole un sentido a la vida. Por lo tanto, es un libro muy recomendado. Esta es una historia conocida. Él logró psicológicamente sobrevivir al Holocausto, justamente manteniendo un análisis permanente de su situación como ser humano y su contexto en el entorno donde él estaba bastante conflictuado. Efectivamente. Y esto lo convirtió en un referente en muchos aspectos. Y por último traje uno que es muy coyuntural a Europa, de Nazar Al-Fayad y Manuel Kastel. Manuel Kastel es un sociólogo alemán y la autora también es de la misma línea. ¿Europa musulmana o Euro-Islam? Es la pregunta que ellos se hacen en el ámbito de la política, la cultura, la ciudadanía y la era de la globalización. Es un libro muy coyuntural que te entrega muchos elementos de juicio para ver cuál es la situación hoy día en Europa, producto de las migraciones, y que en realidad es bueno tener los antecedentes de primera mano para poder desarrollar los temas que obviamente son atingentes y contingentes en el día cotidiano. Y estos cambios de identidad político, cultural, espiritual que se está desarrollando en Europa y que está avanzando con bastante fuerza. La instalación del Islam en algunos puntos específicos de Europa está generando un movimiento que llama la atención y que preocupa hasta dónde se va a instalar una ideología. Veía yo a Elon Musk diciendo que ellos no estaban dispuestos a aceptar en América la intromisión de una cultura teológica que sea contraria a la que tradicionalmente ha recibido América. Bueno, los racistas tienen y desarrollan esa línea. Bueno, yo también te traje un libro hoy día, es la versión Dios habla hoy, la nueva Biblia, pero después te la cuento mejor, en un capítulo te la leo. Oye, Bernardo, muchas gracias por este aporte de los libros. La verdad que ustedes siempre tienen una buena selección. Sí. ¿Por qué tú no te has dedicado a hacer clases en la universidad? Mira, por dos razones. Uno, que pagan muy poco, y en segundo lugar, te requiere mucho tiempo preparar tus clases, si quieres hacer un buen trabajo, preparar las clases y lo otro también, corregir pruebas. Yo creo que yo ya no estoy para eso. Sí. Pero alguna cátedra así libre No, si alguna vez me invitan. De hecho, hace poco fuimos a exponer sobre la inteligencia artificial y desarrollo regional también has expuesto en No, claro, también. Entonces, ahora, ¿por qué esto es importante? Porque personas, y esta es una invitación a todos los que alguna vez fueron candidatos o ocupan cargos públicos, y una invitación que yo tengo abierto en forma permanente. Los años que se han dedicado a la función pública ha significado una adquisición de saberes y conocimientos que son importantes, que no queden guardados con una jubilación en la casa. O sea, hoy día aportar a través de columnas, a través de cátedra, a través de orientaciones, a través de participación en foros, yo creo que debe ser el mejor tiempo para entregar estos saberes acumulados en el ejercicio. No, sin duda. Por ejemplo, este mismo programa, uno de sus objetivos y propósitos es precisamente compartir opinión, compartir literatura, y también los artículos que hemos hecho, que ya tenemos más de 100 artículos hechos, publicados, han sido también un aporte a la discusión. De hecho, he tenido personas que me han comentado algunos artículos, sobre todo uno que escribimos sobre lo que son las sectas religiosas, y por lo tanto es importante ahí que la gente lea. Claro. Yo, por ejemplo, a raíz justamente de los artículos, y algo que tú mencionaste en uno de estos artículos era el avellano europeo y la importancia de la
del trabajo que se está haciendo en la exportación del avellano. Es que te traje este dato de ODEPA que habla de un aumento de un 10 a 12% más o menos de exportaciones entre palta y avellano europeo, donde 156.975 toneladas de palta son las que llevan exportadas según ODEPA al 18 de agosto de este año. Entonces, no, muy bien por el país, porque efectivamente, mira, yo en 2025 Chile exportó en términos absolutos 110.000 millones de dólares y un buen componente de eso, un buen porcentaje corresponde a el tema de la exportación de fruta, de la agricultura chilena, sobre todo lo que es palta, avellano, la cereza, entre otros productos que son los clásicos que exporta Chile, pero que obviamente hoy día la matriz exportadora se ha diversificado y eso habla bien del país porque tenemos distintos tratados de libre comercio que nos permiten exportar nuestros productos y abriendo otros mercados como es la India, Asia del Pacífico, Malasia, Corea del Sur, para China que está comprando los cartílagos. Compra, digamos, lo que sea, hasta lo que se mueve, sí, eso claro, lo compra. Claro. Entonces, yo creo que es bueno que Chile siga diversificando su matriz. Hoy día va a haber un boom en términos de lo que va a significar la exportación minera del cobre, el oro y la plata, que están batiendo el récord de precio y por lo tanto eso significa más divisa para el país, mejor bienestar para la gente, si se distribuye bien. Entonces, cuando uno ve, mira, este país y escucha estos discursos tan catastrofistas, tan pesimistas y no aportan datos duros, concretos. O sea, imagínate, Perú, que es mucho más población que nosotros y Argentina y Colombia, tienen alrededor de 60.000 millones de exportación de dólares. Nosotros 110.000 y somos casi un tercio de la población de esos países. Entonces uno debe sentirse orgulloso del país que tenemos. Uno siempre espera que nuestro país sea y siga creciendo más, mejor. Pero una cosa es eso, a plantearnos un discurso catastrofista, apocalíptico, que no es más que una construcción ideológica, porque tú escuchas a nuestras autoridades regionales. Yo escuchaba, por ejemplo, hace poco en una entrevista, decía algo así, el gobernador, que no había plata, que había restricción presupuestaria. Y la verdad, Claudio, uno ve el marco presupuestario del 2025, la región contó con 120.000 millones de pesos para gastar. De esos 120.000 se ejecutaron 110.000 aproximadamente, es decir, casi el 99%, porque se devolvió recursos cuando se dio cuenta, hubo un ajuste presupuestario. Pero cuando tú tienes eso y el 2026, este año, vas a contar con 108.000 millones de pesos, o sea, no puedes hablar que no tienes recursos para llevar a cabo. Recursos hay, y estas mermas se deben justamente a la falta de ejecución de proyectos o adecuaciones o a la ineficiencia en el gasto presupuestario. No, mira, lo que pasa, Claudio, para ser sincero, esto pasa lo mismo que con cualquier ser humano. Tú no puedes levantar 110 kilos porque tu estructura no te da para eso. Claro. Eso mismo pasa con las organizaciones, muy buen ejemplo, en este caso institucionales. Las instituciones tienen una cierta capacidad instalada y que no pueden sobrepasar eso. Si le pasas más plata, lo más probable es que esa institución no se los va a gastar porque no tiene ni los recursos humanos suficientes para evaluar los proyectos ni la capacidad de ejecución. Y lo mismo pasa con los municipios. Los municipios tienen una capacidad instalada y por lo tanto cuando llega ese tope, de ahí no van a salir a no ser que mejoren su composición humana, es decir, recursos humanos más calificados o más competitivos, más competentes, de tal forma que efectivamente puedas gastar más recursos. No sacas nada con inyectarle a un municipio si no tiene capacidad técnica para ejecutar proyectos, porque efectivamente no le va a dar el ancho. Entonces, en ese sentido... Que ha sido una discusión bastante permanente dentro de la región de los lagos y la provincia de Osorno con respecto a municipios con tan pocos recursos como San Juan de la Costa o otros como San Pablo, que generalmente lo que los sostienen son los proyectos FRIL, que son de menor envergadura que otros proyectos que requieren una capacidad técnica. Porque requieres, digamos, una masa crítica, claro, de mayor...
calibre y no tienen los recursos para contratarla, y por lo tanto tienes que conformarte con proyectos de mediana profundidad en términos de la magnitud de los recursos. Entonces, efectivamente, mientras no mejores eso, Claro. no vas a tener más recursos para gastar, porque efectivamente no tienes capacidad para gastarlo. Ahora, lo que hay que determinar, porque me pareció muy bueno el ejercicio esto de que si yo peso 80 kilos, es muy difícil que levante 110, es que los municipios establezcan cuáles son sus límites y cuáles son sus capacidades, y que eso sea visible a la comunidad y que no sea parte de aquellas personas que hoy día técnicamente tienen a la mano, como en el caso tuyo, la capacidad, las herramientas para hacer estos análisis que no son tan fáciles de realizar ni de digerir. No, sí, pero bueno, ese es un tema importante que hay que obviamente visualizarlo y construir un discurso mucho más realista y objetivo, porque efectivamente no sacas tú nada con tener una mirada tan pesimista sobre el país, cuando uno observa que este país sigue creciendo, sigue desarrollándose. Aquí a nadie se le deja de pagar su sueldo, que sería el primer impacto negativo, y por lo tanto tú dices, bueno, si tenemos los recursos disponibles, este marco presupuestario 2026 son 98.000 millones de dólares que se distribuyen en los 26 aproximadamente ministerios. Bueno, esos recursos tendrán que ser gastados en forma eficiente y eficaz, pero te doy por escrito hoy día de que vamos a llegar a diciembre y muchos de los ministerios van a devolver plata, o gobiernos regionales que van a devolver plata porque no tuvieron la capacidad de gastarlo. Aún cuando estaban asignadas. Ahora, con respecto a las exportaciones y el crecimiento de Chile en el tema de las exportaciones, me parece muy bien, pero no hay que sacarle el ojo a la regulación del trabajo de los mercados y el tratamiento de los mercados. ¿Y por qué te digo esto? Porque hoy día, por ejemplo, el Ministerio de Economía o la Subsecretaría de Economía ha dicho que ellos no pueden interceder o ser parte de la discusión con respecto a la carencia o la falta de pellets en la ciudad de Osorno, porque esto es una situación de privados. ¿Quién me dice hoy día que nosotros no le bajamos el acelerador a la producción de pellets justamente para aumentar el precio? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes un modelo de desarrollo como el chileno, en donde lo central es la ley de la oferta y la demanda, si no hay demanda, no hay oferta. Y acá aparentemente lo que ha carecido es un sector privado que entrega o produce pellet, y la demanda tampoco ha sido mucha, y por lo tanto a lo mejor el negocio no es rentable por términos de que la demanda actual que usa pellet es baja, y por lo tanto cuando el negocio no es rentable hay una sobreoferta, los precios bajan, y por lo tanto lo más probable es que quienes producen esto no les esté siendo rentable producir, porque efectivamente la demanda no es suficiente. Ahora, yo entiendo que esto obedece también a una política de Estado en algún momento que trató de introducir el pellet para poder bajar los indicadores de contaminación, y ahí creo que también ahí el gobierno podría intervenir y darle una vuelta a esto desde el punto de vista cuál podría ser el aporte que hiciera el Estado en términos de ver en dónde estamos fallando en esta oferta y demanda, de tal manera de poder intervenirlo y que la gente no sufra en inviernos tan fríos como este, que efectivamente hubo una carencia de pellet. Porque a través de un programa de gobierno se trató de instalar este recambio de calefactores, que todos accedan al pellet o todos accedan a la estufa Toyotomi, tiro forzado, pero la tiro forzado, la Toyotomi, con el plan de gobierno no venía un plan de mantención. Ni siquiera quién puede hacer la mantención ni una certificación de la mantención. Entonces es un proyecto que adolece y que es cojo. Claro, eso es cuando tú piensas políticas públicas, pero no las piensas ni las maduras adecuadamente. Ni son parte del debate ni de la discusión. Entonces pasa lo mismo con el pellet. ¿Cuál es el consumo de pellet que hay? ¿Quién me entrega la cifra del consumo de pellet y cuál es la producción que entrega el productor privado? Claro, ahí es donde los organismos, en este caso en Chile tiene una institución que es el Ministerio de Medio Ambiente, que debería tener estos antecedentes, así como han hecho, digamos, muchos textos de planes de cambio climático, también pueden tener perfectamente hacer estos instrumentos que te permitan tomar decisiones más adecuadas
y mejorar lo que ya tenemos. Y que pueden tener un trabajo multisectorial, porque aquí puede entrar economía, puede entrar desarrollo social, puede entrar varias seremías trabajando bajo un mismo objetivo, que no exista esta carencia de calefacción. Sí, ¿no? Tienes toda la razón. Y mira, yo quisiera plantear el tema que me parece muy relevante, que tiene que ver con este proyecto de ley que dice relación con la modificación que quieren hacerle a la Constitución para que, mira, para que el tema del crimen organizado sea una prioridad. Yo creo que eso es como cuando se cuestionaba en estos dos procesos constituyentes, cuando un sector quería instalar solamente los derechos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, y garantizarlos constitucionalmente, cuando uno sabe que esos derechos, si no tienen los recursos, si no tienen la cantidad de recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades de salud y educación, eran no más que declaraciones muertas que iban a quedar en el rango constitucional De buenas intenciones. de buenas intenciones, pero no iba a ser una realidad. Bueno, lo mismo pasa con declarar de que vamos a hacer del tema del crimen organizado nuestra prioridad constitucionalmente. En día Chile tiene los instrumentos necesarios, la institucionalidad suficiente y la legislatura y las normas para poder abordar esto. Y en el fondo lo que uno observa, Claudio, es muy peligroso para la democracia, porque una forma de erosionar la democracia es darle más poder al Poder Ejecutivo. Y de tal forma de que aquí lo que se trata es de darle más al presidente, darle más poder, en donde no le rinda cuenta al Congreso y al Parlamento durante 240 días, que permitiría un estado de excepción, de tal forma que eso es muy peligroso, porque de esa forma tú vas minando. Mira, Y hay que tener en cuenta que vienen otros gobiernos. Otro gobierno y todos los gobiernos autoritarios. Hoy día tú no vas a ver, Claudio, dictadura. No va a haber golpes de Estado con aviones sobrevolando, tirando bombas o tanques en la calle. No, hoy día el tipo de cómo minar la democracia dice mucho más relación con lo siguiente: hacerme del poder, y una vez en el poder, impulsar cambios constitucionales. La historia de Maduro. La historia de Maduro, la historia de Bukele, la historia de Orbán, la historia de muchos personajes de hoy día del ámbito público. Es decir, tú ves esta realidad. Entonces, mira, Orbán lo primero que hizo fue cambiar la Constitución, y ahí duró una cantidad impresionante de años en el poder. Lo mismo ha intentado hacerlo, porque es una democracia mucho más sólida, Trump en Norteamérica. Lo mismo lo hizo Maduro, como tú dices, partiendo con Chávez en Venezuela y después Maduro. Ahora, esto del cambio constitucional era parte de de una línea de países, de un sector político que involucraba países en distintos lugares, cuya principal carta de presentación era la necesidad de un cambio constitucional, que traía esta nueva forma de golpe de Estado, de mantener el control del poder de una manera aparentemente legal. Efectivamente, entonces por eso es peligroso y es riesgoso abrir esa puerta, porque a lo mejor aquí no va a pasar nada con el presidente que tenemos, pero ¿quién te garantiza que el día de mañana este mismo mecanismo en otras manos sea mal utilizado? Aunque ya planteó la posibilidad de que desde la presidencia se puede generar un proceso de cambio constitucional sin tener que pasar por un plebiscito o sin tener que pasar por un sistema de... No, mira, eso va a ser materia de discusión. A Dios gracias, nuestra institución todavía sigue siendo sólida. Aquí hubo respuesta tanto transversalmente, sobre todo de la UDI, de Renovación Nacional, que dijeron no, hasta aquí llegamos nosotros, esto no corresponde, y eso es bueno, porque eso habla bien de nuestra institucionalidad, y por lo tanto yo creo que... De que hay personas que están ubicadas dentro obviamente, si uno dentro del gobierno hay de todos los matices, claro, y aristas ideológicas distintas, pero lo importante es que esto tiene que llegar al Congreso, discutirse, madurarse y seguir manteniendo el equilibrio de los poderes dentro del Estado de Chile. Por eso yo traje ese libro de Genaro Regada, que da cuenta
de los límites del poder, de tal forma que efectivamente la gente tenga conocimiento, se informe y se haga su propia idea sobre el tema. Y obviamente que esto es un tema abierto, va a seguir discutiéndose, pero creo que es un exceso seguir en esa línea. Es la lógica de la trinchera preelectoral. Seguimos con discursos que son parte de lo que eran las campañas políticas antes de las elecciones o del día de las elecciones, en el que todo estaba mal, en que la emergencia, en que la situación, pero que dio buen dividendo comunicacionalmente, o es lo que permitió que quien esté hoy día en el gobierno asuma el gobierno utilizando esa lógica discursiva. Efectivamente, porque mira, la trampa está acá. La trampa es cuando te dicen que esto va a resolver el tema del crimen organizado. Eso es una falacia. El crimen organizado es mucho más complejo. Mira, prueba de ello es lo que está sucediendo con este grupo de ABC1 que utilizó esta ley que facilitó en Chile la creación de los famosos dispensarios de consumo de droga para cosas, digamos, médicas. ¿Sí? Bueno, alguien visualizó mucho más allá, tomó esta estructura y dijo, aquí está la mía y voy a implementar un negocio, porque estos tipos tenían una organización, un organigrama, había un líder, habían funciones, alguien vendía, alguien invertía, alguien hizo toda la parte de venta, la promoción, y a nivel nacional un negocio. Tú tuviste una organización que aumentó desde Arica a Aysén en 21 dispensarios de consumo de marihuana, pero para consumo médico. Y además tú tienes acá también otro componente, o sea, no eran solamente ABC1, sino también habían profesionales como los médicos que entendieron receta, porque alguien tendría que haber extendido una receta, alguien vendió recetas aquí y se formó toda esta organización. Y esto yo lo quiero ligar nuevamente con un tema que tiene que ver con mira, aquí se ha discutido en este país, yo no sé por qué la derecha se niega a aprobar lo que es la trazabilidad del dinero, es decir, levantar el secreto bancario. Mira, yo tengo aquí la información que salió en las últimas noticias, en donde en un banco, el Banco Santander, hubo un movimiento por 3.400 millones de pesos y nadie dijo nada, no era sospechosa. Tú tienes una transferencia, no sé, de 5 o 10 millones, te van a llamar, ¿cuál es el origen de esta plata? Y te lo van a preguntar y te van a exigir que demuestre que los recursos son tuyos. Y aquí tú lo que ves, y ellos tienen la obligación de informar esto para efecto de que sea visto si hay una transferencia dudosa de estas magnitudes. ¿Cómo no lo vas a informar a la institucionalidad? Claro. Entonces, tú ves acá una actitud y una conducta poco clara y poco transparente para este tipo de cosas. Porque la normativa de los bancos establece la información con respecto a estos movimientos que son sospechosos, y un movimiento de una cuenta de 3.500 millones de pesos que no ha llamado la atención, habla no de ineficiencia o fallo de los sistemas, habla de una voluntad de no querer ver lo que estáis viendo. Claro, y eso como tiene que dijo ver. Usted, un hombre queriente, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Sí. Yo estimado visionario, yo soy ciego. ¿Qué me preocupa a mí? A mí me preocupa que la actitud de Kast vaya a convertir en un Kerensky chileno y se vuelva a repetir parte de la historia con grupos cada vez más cerrados que adopten estos discursos anti-rico, anti-empresario, anti-emprendedor, No, yo creo que Chile no está en eso. Yo creo que se valora el rol de cada uno en la medida justa. Los empresarios tendrán que hacer su trabajo. Aquí no es un problema que los ricos sean más ricos, sino que la gente que tiene un emprendimiento lo pueda desarrollar, pueda ampliarlo, pueda exportar, porque de esa forma también se genera trabajo para muchas familias, más aún cuando tenemos una cesantía que está bordeando el 10%. Nosotros hemos sido reiterativos con un grupo etario que va desde los
18 a los 25 años, que está llegando al 25% de cesantía, en las mujeres es un 30%, cuando tú ves, por ejemplo, jóvenes que salen de las universidades con su cartón, con su certificado de las competencias que tienen, sean leyes, sea psicología, sea parvularia, lo que sea, y no encuentran trabajo y tienen que obligadamente, y aquí mira, yo una vez más, por favor, ministra de Ciencia, no hable tantas cosas que no tienen que ver. Quería mandar a los profesores a vender en los supermercados. ¿Cómo es posible decir ¿A ese captar tipo de... alumnos? ¿Ah? ¿A captar alumnos? No, era precisamente como tenían esta capacidad de haber desarrollado la posibilidad de una oratoria, de hacer clases, no se le ocurrió mejor idea que se fueran a los supermercados a vender. O sea, por favor, yo creo que con ese tipo de discurso no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, usted preocúpese de que Chile avance con más profesionales capacitados en el exterior, en las mejores universidades, que tengan doctorado y no les quiten los recursos. Nosotros nos perdemos como país mucho tiempo en estas discusiones bizantinas de que de la izquierda, las derechas, que yo dije, que tú dijiste, que no contribuyen a algunos programas como Sin Filtro y otros medio parecidos, que con los mismos conductores que levantan las discusiones en temas, yo no sé si intencionadamente para sacar el foco de lo que es importante. Nosotros necesitamos, dentro de los temas importantes, un catastro de la cantidad de profesionales que necesitamos por área para que las universidades enfoquen la preparación de profesionales a satisfacer las necesidades de un mercado que puede aumentar o crecer. Efectivamente, o sea, tú cuando ves, por ejemplo, la empleabilidad, la minería te absorbe muchos profesionales. Antes la gente tenía la creencia, digo la creencia porque no es evidencia, de que la minería solamente tenían que estar los mineros que sacaban el producto, el cobre, el oro, la plata, o hombres, mayoritariamente hombres. Pero la minería es un conjunto de cosas que tiene que ver mucho con servicios, en donde trabajan muchas personas que tienen distintas competencias, distintos conocimientos, y que efectivamente hoy día, por ejemplo, al 2030 Chile va a avanzar sustantivamente en la incorporación de mujeres. Hoy día, con los niveles de tecnología, Claudio, un operario está en Santiago operando una máquina que está trabajando subterráneamente en el Teniente. O sea, ese nivel de tecnología hoy día Chile la tiene. El otro ámbito que Chile tiene todas las posibilidades de seguir desarrollando son los servicios. Y por lo tanto Chile puede vender mucho. Yo creo haber tirado acá, haber dado a conocer la cifra de exportación de servicios que llega alrededor de los 3.500 millones de dólares. Y la industria del salmón son 7.000 millones de dólares de exportación. Es decir, en un par de años más, la actividad servicio, la venta de servicios, de conocimiento por parte de Chile va a generar mucho más dividendos o divisas que la industria del salmón. Y hay corporaciones, hay instituciones, hay fundaciones que están hoy día desarrollando trabajos que debieran ser considerados en la discusión pública. Por ejemplo, hay una Fundación Ciudades, por ejemplo, que plantea cómo crear ciudades más inteligentes. Años atrás había un gobernador ¿Ya? Conocido, amigo suyo. ¿Por qué me dice conocido? Camarada, era un gobernador que planteaba la necesidad de crear los clústeres. Si nosotros vendemos los clústeres. Si nosotros vendemos leche, pongamos al lado la empresa que hace las cajitas para la leche. Efectivamente, eso, mira, tuvo buenos resultados cuando se implementó. Incluso se llegó a tener la Corporación de Desarrollo Regional, que lamentablemente el primer gobierno de Piñera la echó abajo. Claro. Porque eso permitía, por ejemplo, aglutinar a todos los productores de la carne para poder exportar. Igual pasaba con la leche y otros clústeres que se intentó hacer, como en el caso de turismo. Pero bueno, lamentablemente una política que no siguió, que hoy día se añora, porque efectivamente hay gente que se dio cuenta. Y con una visión miope, y manteniendo esa actitud, Daniel López Sterfoni, de la Universidad de los Lagos, jamás hubiese tenido las credenciales o las oportunidades o los pases para desarrollar o ponerle atención a la salmonicultura. Efectivamente, hoy día, por ejemplo, si tú quieres exportar a China, tienes que juntarte con otros productores, porque está en la demanda
que un productor no va a tener suficiente oferta para satisfacer el mercado y por lo tanto tienes que juntarte. O sea, al final la fuerza de la realidad te lleva a juntarte y exportar con otros para poder sacar tu producto al extranjero. Oye, a propósito, ya lo mencioné, pero no era mi intención, un saludo a Daniel López Sterfoni, que recibió un título de honoris causa de la Universidad de los Lagos, fue uno de los primeros rectores de la Universidad de los Lagos, hizo un trabajo bastante importante, es una persona que llega a Osorno por razones políticas, a contribuir desde una posición bastante radical, pero desde el ideologismo, a construir acá, y se enamora de la zona y queda encantado, convirtiéndose después en el alma mater, gracias a la noble institución en la que usted dice que no participa, pero que cuyo olorcito sufre, me da la impresión de que sí. ¿Qué cosa? ¿Quién me está atribuyendo? La masonería le abrió una puerta a López Sterfoni acá, ¿sí? Y claro, en su oportunidad, y eso le permitió quedarse y afincarse por esta zona. Bueno, acuérdate que López también su apellido dio cuenta el generalísimo. Claro. Daniel López. También. Así que un saludo a él. Pero él tuvo la oportunidad de desarrollar la acuicultura y Julián Goñi tuvo la oportunidad de desarrollar los clústeres. ¿Clústeres se dice? Sí, clúster. Los clústeres, que fue una idea que se planteó en un momento determinado, sí, y que quedó como otras tantas archivadas en un cajón, como la idea que alguna vez planteó Alaman Frey y otro más, que era la triple entente, el triple ente. No, pero eso no tenía ninguna viabilidad. Pero por lo menos estaba en la discusión. Sí. Hoy día, ¿de qué peleamos? ¿De las cortinas? ¿De las Cecilia República, que fueron clausuradas? Había un concepto que está de moda hoy día, que se llama farmear aura. Ya, ¿y qué significa eso? Farmear aura es hacer las cosas con un toque mágico y muy simpático, que sea agradable para que te pongan un like en redes sociales. Pero nadie se preocupa, por ejemplo, de los anatocismos, que es los intereses sobre los intereses en las deudas. Entonces, tenemos comunicacionalmente... Pero también en la rentabilidad de tu capital. Sí, pero tenemos la discusión centrada en temas que no tienen ningún aporte. No, claro, yo creo que en eso Chile debería mejorar su discusión pública, de tal forma que precisamente tengas como norte enriquecer el lenguaje, la discusión política pública, de tal forma que la plaza pública, como la conocieron los romanos, los griegos, sea de verdad un espacio donde discutas el bienestar de la población y el bien común. Y hoy día lo que tú observas son discusiones absolutamente fuera de contexto, como por ejemplo todos estos programas que dan en la mañana o en la noche, que quién se acostó con quién, ese tipo de cosas, ¿qué aporte hacen a la cultura? Y lo curioso de esta gente que gana millones de pesos diciendo su vida privada, me llama la atención con la facilidad que se desnudan, sea real o sea mito, pero da la impresión de que ellos muchas veces cuentan cosas o inventan historias para estar en el tapete, claro. Porque si tú te das cuenta hay ciertos patrones conductuales. Yo me he entrado a dudarlo, que tantas mujeres que han sido abusadas en su época de infancia, y todas estas personajes son públicos. Claro. ¿No será que muchas veces esta gente inventa cosas? Y hay un rédito económico claro, y que no les da lo mismo mentir, decir cualquier cosa de su vida privada. Claro. Es una situación poco clara. Hasta uno podría pensar que existe tras bambalinas una mano siniestra que organiza la ignorancia, promueve la ignorancia, este tipo de programas, los contenidos basura, a fin de que las sociedades no se vayan desarrollando. Yo creo que sí, porque lamentablemente no tenemos programas de discusión serio de política, más allá de un programa bastante chico, que lo ve muy poca gente. Por lo demás, me imagino que es tolerancia cero, que cambiaron el formato, porque también se da un hecho que el periodista quiere ser el centro de la noticia y al final tú ves a ciertos personajes que invitan a alguien y no lo dejan hablar. Entonces tú dices, ¿para qué invitaron a este pobre hombre si no lo están dejando hablar? Ejemplo, Mirla Schindler cuando estuvo
un histórico, un historiador. El filósofo, claro, sí. que fue un Entonces se paró y se fue, dijo, se fue nomás. fue. Pues. Entonces, ¿Para qué me invitan? yo el otro día vi el programa inevitablemente tú dices, bueno, la Mónica, ¿cómo no vas a dar cuenta, Mónica Rincón, que no, ella no es el centro de la noticia? Sí, es que ella partió como el centro de la noticia. Entonces, bueno, ¿para qué invita a alguien? Hable sola. Entonces, si tú le dices que sí, ella tenía razón. Y si tú le dices que no, es porque ella quería llevarte para que tú no tengas la razón. Entonces, no así no se hace. Entonces, yo creo preguntar, bandejear. Básicamente sí, se trata de bandejear. Yo creo que en el fondo lo que falta es una discusión real y sobre todo en el ámbito académico y en el ámbito también de, no sé, seminario. Sí. Por ejemplo, a mí me llama la atención que ¿no? La ausencia de personas que vengan a plantear temas relevantes, importantes, ni la municipalidad, ni la institucionalidad pública en general, ni organizaciones privadas traen expositores para discutir sobre temas contingentes, de una pobreza cultural terrible. Y eso que existe toda la tecnología para hacerlo de distintas formas, si se quiere, claro, pero no existe la voluntad política porque yo no la veo y tampoco veo una preocupación por el tema de enriquecer el espacio público, de fomentar esto. Antes por lo menos venía gente a exponer diferentes temas de interés, pero hoy día las instituciones no se preocupan de eso. Sigamos viviendo, sigamos produciendo, sigamos administrando, pero no más que eso. Marcelo Mancilla Betty era un profesor de la Universidad de los Lagos. Muy buen profesor. Criado entre... él se educó en su casa con estas personas que se dedican a estudiar tutores. Él tenía tutores, una persona muy flemática, que hablaba alemán, inglés, francés, italiano, y hablaba un idioma, un lenguaje amazónico. Entonces un día me explicaba él que la frase tú, yo me acuerdo porque me la aprendí, significaba televisión. Entonces, pero esta tribu amazónica le decía tú a la televisión. Pero traducido en su lengua significaba la caja tonta que entontece. puede ser que el profesor... ¿Está vivo Marcelo Mancilla? Sí, lo he visto, creo que un par de veces. Comprando frito todavía en el supermercado. Un saludo entonces a la gente de la universidad, un saludo a la gente que está creando opinión, que está construyendo positivamente, donde las personas que están a cargo de los medios de comunicación no son el centro de atención, sino quienes se convierten en facilitadores para que personas que tienen algo que aportar o que les encanta el tema de la cosa pública puedan seguir aportando. Efectivamente. Bernardo, un gusto estar con usted. Igualmente. Y participar. Vamos a ver la forma de que el sol salga más tarde porque nos desconfigura una de las imágenes, así que vamos a ver con el mismo presupuesto cómo lo hacemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas Esperamos gracias. encontrarnos el próximo sábado en Contrarreloj junto a Bernardo Candia y una buena selección de libros para enriquecer y mejorar su opinión pública. Hasta pronto.